Muy bien, ya concluyó la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico. Tardó mucho en completarse, cerca de 2 horas. Es una reacción muy lenta. Es lenta porque es una reacción en fase heterogénea. Es una reacción entre un sólido, que es el zinc, y el otro reactivo está en solución, que es los protones, ¿no? El ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? No todos los átomos de zinc pueden reaccionar con el ácido clorhídrico, solo los que están en la capa superior de la partícula metálica. Una vez que se consumen esos átomos, recién pueden reaccionar los que están abajo y así se va consumiendo el zinc. Y no todos los iones hidrógeno pueden reaccionar con el zinc, solo los que están muy cerca de la partícula metálica. Por eso la reacción es lenta y tarda, como digo, tardó 2 horas más o menos en completarse. Pero se completó finalmente. Vemos acá en el tubo que no quedaron rastros de zinc, tampoco hay más burbujeo. Y en la probeta vemos que también tampoco hay burbujeo de gas y el volumen de la fase gaseosa alcanzó un valor estable. Entonces ya tenemos todo para determinar el volumen molar experimental del hidrógeno y el volumen molar teórico para luego compararlos. Entonces medimos el volumen de la fase gaseosa, lo estamos viendo con una probeta invertida, acá está la raya del 110, el volumen de la fase gaseosa está más abajo, pero como estamos viendo con una probeta invertida, eso significa entonces que es mayor que 110. Cada rayita de las pequeñas son 2 mililitros, o sea que serían 116 mililitros el volumen de la fase gaseosa. Esa fase gaseosa está formada por ¿qué? Por hidrógeno, que se genera en la reacción, y vapor de agua, que está en equilibrio con su líquido. Entonces, la presión de la fase gaseosa es la presión del hidrógeno más la presión de vapor de agua. Lo que nos interesa a nosotros es la presión de hidrógeno, por eso vamos a restar la presión de vapor de agua. Para lo cual medimos la temperatura, que es de 15 grados, 15,1, y vamos a buscar en bibliografía la presión de vapor de agua a esa temperatura. También vamos a buscar en el servicio meteorológico la presión atmosférica del día de hoy. Esa presión atmosférica está actuando aquí sobre el líquido que está en contacto con la atmósfera, en el vaso. La presión de la fase gaseosa no es igual a la presión atmosférica, porque si fuesen iguales los niveles de líquido dentro y fuera de la probeta serían iguales, y no lo son. El nivel de líquido dentro de la probeta es más alto, con lo cual quiere decir que la presión de esta fase gaseosa es menor que la atmosférica. ¿Cuánto? Bueno, vamos a medir esa diferencia de altura, que resulta ser de 150 milímetros, ¿sí? 150 milímetros de agua, porque el líquido es agua, después hay que convertir eso a milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos todo, vamos a repasar todos los datos que tenemos, con los cuales vamos a poder calcular el volumen molar experimental y el volumen molar teórico del hidrógeno. Entonces, la masa de zinc fue de 0,3141 gramos, esto lo pesamos exactamente en balanza analítica, de ahí calculamos los moles de zinc. Este dato no es muy importante, simplemente para poder verificar que efectivamente el reactivo limitante es el zinc, que el ácido clorhídrico está en exceso. Fueron 25 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. El volumen de la fase gaseosa fue de 116 mililitros y con eso ya tenemos para calcular el volumen molar experimental del hidrógeno, que va a ser el volumen de la fase gaseosa dividido en los moles de hidrógeno. Y los moles de hidrógeno, por estequiometría, asumimos que son iguales a los moles de zinc. Muy bien, la presión atmosférica la buscamos en el servicio meteorológico de 1022,6 hectopascales. Recordemos que 1013 hectopascales son una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. El H, la diferencia de altura entre los niveles dentro y fuera de la probeta, fue de 150 milímetros. Recordemos que son milímetros de agua, hay que pasarlos a milímetros de mercurio con la densidad, usando la densidad del agua y la densidad del mercurio, los vamos a pasar a milímetros de mercurio, pero en principio están en milímetros de agua. La temperatura fue de 15,1, 15 grados. La presión de vapor de agua a esta temperatura, la buscamos en bibliografía, es de 12,8 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos todo para calcular la presión del hidrógeno. Va a ser la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, más o menos, en este caso menos, en este caso va a ser menos, el H, esta diferencia de presión hidrostática. Una vez entonces que tengamos la presión de hidrógeno, calculamos el volumen molar teórico como R por la temperatura, que aquí tenemos en Kelvin, por supuesto, la temperatura en Kelvin, y la presión del hidrógeno. Cuidado al hacer esta suma y resta, que las presiones en principio van a estar todas expresadas en distintas unidades. La presión atmosférica la tenemos en hectopascales, la presión de vapor de agua está en milímetros de mercurio y el H en principio está en milímetros de agua. Entonces hay que convertir todas a la misma unidad antes de sumarlas o restarlas. Por ejemplo, a milímetros de mercurio.
Una vez que tengamos entonces todas en la misma unidad, hacemos esta suma y resta, y la presión de hidrógeno finalmente hay que expresarla en atmósferas para que sea compatible con las unidades de la constante R. Y ahí vamos a tener entonces el volumen molar teórico, que lo vamos a comparar con el volumen molar experimental que obtuvimos para ver qué tan bueno fue nuestro resultado.